Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor y les doy la bienvenida a una nueva clase de escuela dominical. Les habla la maestra Estefanía López y como siempre les digo, es un honor para mí, es una bendición poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Así que le invito a que oremos al Señor para que la clase del día de hoy pueda ser de bendición y de edificación a nuestras vidas y podamos ser fortalecidos a través de su palabra, a través de sus enseñanzas en nuestro caminar con Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendición sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, con nosotros. Tú has sido bueno, Padre. Tú has sido misericordioso con nosotros, Señor. Te damos gracias porque si estamos aquí hoy día es porque tú así lo has permitido, Señor. Nos has permitido disfrutar un nuevo día, nos has permitido levantarnos, Señor, y observar tu maravillosa creación una vez más, Señor. Te damos gracias por eso, Dios. Te quiero pedir en esta hora que tú seas hablando a nuestras vidas, que tú puedas usarme, Señor, que tú pongas gracia de parte tuya, Dios, para poder enseñar en esta mañana, Señor, y que no sea solamente un estudio de un libro, Señor, sino que sea algo que edifique nuestras vidas, sea algo que venga con poder de lo alto, Señor, para nosotros. Y que podamos, Padre, ser fortalecidos, podamos ser guiados, Dios, podamos ser corregidos también, Señor, en todo lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te pido que esta clase pueda ser de bendición, de edificación, Señor, para todo aquel que la esté escuchando y que con esto siempre sea confirmado, Señor, el llamado sobre nuestras vidas, la salvación que tenemos, Dios, por medio de Jesucristo, y que todo, Señor, lo que hagamos, podamos hacerlo para gloria de tu nombre, Dios. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La clase de hoy nos corresponde revisar el libro de Números, capítulo 26 y 27, que nos habla del censo, repartición de la tierra y un nuevo líder para Israel. A modo de resumen, o recordando un poco lo que hemos estado haciendo con el libro de Números, el libro de Números fue dividido en tres partes. Ya del capítulo 1 al 10 está Sinaí, del capítulo 11 al 21 Moab, y perdón, 11 al 21 es Cades, y del 22 al 36 es Moab. Ya recordemos que la primera sección de números comenzó con un censo, en el capítulo 1. Y este censo arrojó que habían aproximadamente 600.000 hombres israelitas que podían pelear, que estaban listos para la guerra, ¿cierto? Para ir y tomar esta tierra prometida. Pero estos se rehusaron a caminar con Dios. Ellos no confiaron en Dios, sino que prefirieron eh, renunciar a esta promesa, a esta tierra prometida. Y por tanto, estos hombres murieron en el desierto. Y bueno, pues luego de 38 años de vagar, hubo un segundo censo, que es el que revisamos aquí en números 26, ya donde el número de combatientes era todavía de 600.000. Pero a diferencia del censo anterior, en este nuevo censo, los guerreros estaban listos para confiar en Dios y poseer la tierra prometida, ¿ya? Ahora, en el capítulo 26 vemos una larga lista de nombres y de familias, que son las familias en donde, em, o sea, son las familias que quedaron en el pueblo de Israel y que van a ser, ¿cómo se dice?, galardonadas por Dios. Jehová les va a entregar esta tierra prometida a estas familias. Y obviamente Jehová, como no deja nada al azar, no deja nada, no da puntada sin hilo, como se dice, también les da la forma y la estrategia de cómo dividir la tierra prometida, para que cada familia tenga donde vivir, tenga lo que necesite y nadie quede fuera. Ya, de eso se trata el capítulo 26 principalmente, de este censo que se realiza, de las familias que quedaron y de cómo se va repartiendo la tierra. Ya dice que a las familias más grandes se le va a dar un terreno más grande y a las familias más pequeñas se le va a dar una tierra más pequeña. Sin embargo, a todos se les va a dar lo que necesiten.
Pero algunas cosas importantes que debemos rescatar del número 26 de este capítulo, primero es que a través de esta repartición, a través de esta lista de familias que quedaron, Dios nos muestra la importancia de la herencia, ¿cierto? De no heredar solo riquezas, sino también heredar valores y principios, porque los que peleaban eran hombres seleccionados, y los que murieron en el desierto no murieron solo ellos, sino también murieron sus familias. Porque lo que los padres o lo que los jefes de familia hacen tiene una repercusión en la familia. Y este es digamos, la figura que quisiera que pudiéramos rescatar hoy día. Y es que cuando estamos en una posición de liderazgo, ya sea como jefe de hogar o ya sea sirviendo en la iglesia, en algún ministerio, lo que nosotros hacemos tiene un impacto importante en las personas que tenemos a cargo, a quienes estamos sirviendo, con quienes estamos trabajando. Y por eso puse aquí herencia, porque lo que nosotros hacemos va a dar fruto, y este fruto va a ser parte del trabajo de otros también. Y por eso Dios hace como, o en el fondo me gusta esta figura que Dios establece, de que lo que yo dejo a los demás debe ser algo bueno, debe ser algo edificante a la vida de los otros, no solo para mí, no solo por una ganancia personal, de yo ser reconocida o de yo ser valorada, sino de que lo que yo dejo, porque nosotros no vamos a estar en esta tierra para siempre, pero lo que nosotros hacemos aquí es lo que queda. Y, y esto nos lleva, ¿cierto?, a este principio de la siembra y la cosecha, de que sembremos lo bueno, de no heredar solamente las riquezas, como dice aquí la diapositiva, sino heredar valores y principios. Como digo, a lo mejor yo personalmente no tengo hijos, pero sí estoy en posiciones de liderazgo en donde estoy siendo observada, estoy siendo mirada por otros. Y yo deseo en mi corazón, y es el deseo que yo sé que muchos y todos tenemos en realidad, es de poder mostrar a Dios con nuestras vidas, poder mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que realmente tiene valor al final del día. No tanto las cosas que yo pueda poseer o los regalos que yo pueda dar, sino mis valores y mis principios que me definen. Esa es la herencia que yo quiero dejar. Y eso es lo que yo quisiera hacerle a ustedes este llamado en esta mañana, de que dejemos una buena herencia a nuestros hijos, dejemos una buena herencia a quienes tenemos a cargo, no solo en riquezas materiales, sino en los valores y principios de Cristo, valores y principios bíblicos. Ya, porque si bien acá en la historia del pueblo vemos como a causa de que los padres no creyeron, las familias completas perecieron. Sin embargo, Dios no tiene esa intención, no era el plan de Dios que mucha gente muriera en el desierto. Pero, y aquí pasamos al segundo punto que quiero recalcar de este capítulo, las promesas de Dios son condicionales. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que por supuesto que si yo no estoy en el camino de Dios, si yo no estoy caminando en los propósitos de Dios, no voy a ver las promesas de Dios, porque las promesas de Dios solo se cumplen dentro de su propósito. Por lo tanto, ¿está dispuesto Dios a cumplir sus promesas? Sí, el 100% sí. Pero para poder cumplir esas promesas nosotros tenemos que estar en el camino de Dios. Debemos estar caminando, avanzando en el propósito de Dios para nuestras vidas. A eso nos referimos con que son condicionales. Por eso que vemos cómo parte del pueblo de Israel pereció en el desierto, porque em, ellos dejaron de caminar en sus corazones, dejaron de caminar en el propósito de Dios, renunciaron al propósito de Dios, y en un momento incluso querían devolverse, ¿no? Así como escojamos otro líder, decían, y devolvámonos a Egipto. Eso es renunciar al propósito de Dios. Por eso que la promesa, la tierra prometida de ellos, no llegó a sus vidas, y ahí perecieron en el desierto. Por eso decimos que las promesas de Dios son condicionales, condicionales a que nosotros estemos, por supuesto, en el propósito de Dios y que queramos en nuestro corazón seguir ese camino, porque muchas veces vamos a tener dificultades, tiempos de duda, ciertos tiempos de aflicción que nos van a querer hacer renunciar, tiempos en donde el enemigo también se aprovecha y
y pone pensamientos en nuestra cabeza y busca desanimarnos. Sin embargo, la palabra de Dios nos motiva a eso, a que permanezcamos en Él, a que pensemos en la promesa, pensemos en esta tierra prometida, em, y en eso seamos fortalecidos para poder seguir caminando en la senda que Dios preparó para nosotros. Y por último, rescatamos de este capítulo, es que si bien el pueblo de Israel estaba literalmente caminando, ¿cierto?, hacia una tierra prometida, hoy día nosotros también caminamos en la espiritual a nuestra tierra prometida, que es estar en la presencia del Señor. Y, eh, y ese es, en eso nos podemos identificar con el pueblo de Israel, en que el camino no es fácil, en que en la vida vamos a tener dificultades, vamos a tener discusiones, incluso vamos a tener em, momentos de descontento con el Señor, porque no entendemos qué es lo que pasa, o a lo mejor no suceden las cosas que nosotros esperamos. Sin embargo, también a través del pueblo de Israel podemos aprender que si, a pesar de eso, si permanecemos en el Señor y de que si seguimos caminando en sus propósitos, vamos a recibir nuestra tierra prometida, vamos a ir y llegar a la presencia de Dios, a una eternidad con el Señor. Así que parte de lo que yo quiero dejarles de este capítulo 26 es que seamos fortalecidos, es que sigamos caminando en el camino del Señor, sigamos permaneciendo en Él. Y yo le aseguro, hermanos, que vamos a ver nuestra tierra prometida. Y de cualquier momento de dificultad, Dios nos puede sacar. De cualquier momento de incertidumbre, de dudas o de luchas, Dios nos puede sacar de eso, Dios nos puede dar la victoria. Así que no dejemos, no renunciemos al propósito de Dios para nosotros, sino que permanezcamos en Él, para que podamos ver esta promesa del cielo sobre nuestras vidas. Amén. Bien. Y bueno, el capítulo 27, Números capítulo 27, vamos a dar lectura. Al principio sale la historia de las hijas de un hombre que falleció, que quedó en el desierto, no por no haber creído, dice, y no porque mi padre no creyó, sino que por su propio pecado él pereció. Entonces se establece que en esos casos Jehová dice, vamos a darle herencia a los hijos, a las hijas, a los hijos o a los familiares más cercanos, estableciendo también un principio de justicia, ¿cierto? Sobre aquellos que no han sido responsables por el pecado de sus padres. Y bueno, del capítulo, desde el versículo 12 al 23, lo vamos a leer acá, que dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Este pasaje en la versión Reina Valera tiene como por título Josué elegido para dirigir a Israel.
Cuando vemos que Moisés ya está envejeciendo, ¿cierto? Ya han pasado los años por Moisés, hay una preocupación en Moisés de que la obra que Dios está haciendo, de que el propósito de Jehová pueda seguir siendo realizado, se pueda seguir llevando a cabo. Y la preocupación de Moisés es que haya un hombre capaz de encargarse de estos asuntos, capaz de tomar este puesto, este gran y pesada labor, ¿cierto?, de dirigir el pueblo de Israel, pero que tenga las cualidades necesarias. Y en eso entonces Moisés busca dirección de parte de Jehová, y Jehová le indica que Josué es el elegido para dirigir el pueblo de Israel una vez que Moisés ya no esté. En esta parte del capítulo, vemos primero que hay una selección divina, ¿cierto? Jehová le dice a Moisés que Josué es el elegido. Más allá de lo que Moisés podría haber pensado, los candidatos que él podría haber tenido en mente, Jehová eligió a Josué. Ahora sabemos por la historia, ¿cierto? Y por la palabra, que Josué no era un hombre perfecto. Josué también tenía sus defectos, también tuvo sus faltas delante de Jehová. Sin embargo, Jehová lo escogió a él, Dios escogió a Josué. Ya muchas personas desean tener cargos. Algunos tienen capacidad para alcanzar sus metas, mientras otras, dentro de su liderazgo, también se preocupan de manera más marcada en la gente que tienen a cargo. Y si bien un buen líder tiene que estar, tiene que tener ambas cosas, ¿cierto? Tiene que estar orientado a sus metas, pero también orientado a la gente que tiene a cargo. El mejor líder es el que está centrado en el Señor, el que tiene su dependencia en el Señor, el que muestra una vida dependiente de Dios, una vida dirigida por Dios. Ese es el mejor líder. Entonces, cuando nosotros estamos en una posición de liderazgo o queremos servir al Señor en un puesto de liderazgo, debemos pensar en eso, en que si voy a estar ahí, primero que es una gran responsabilidad para que, quienes voy a tener a cargo, em, pero también es una responsabilidad conmigo mismo de estar centrado en el Señor, de no dejarme llevar por las opiniones, por los sentimientos, que muchas veces pasó eso en el pueblo de Israel, que los sentimientos de duda o el enojo o la frustración intentaban persuadir, ¿cierto? Muchas veces a Moisés de renunciar, de volvernos, de hacer nuestro propio destino en el fondo. Pero sin embargo, Moisés, tanto Moisés como Josué, eh, no se dejaban persuadir por esas cosas, sino que iban y consultaban con Jehová. Y las veces que no lo hicieron fue justamente las veces en que lamentablemente fallaron y no tuvieron un buen resultado. Por lo tanto, el mejor líder siempre está centrado en Dios, centrado en el Señor. Por otro lado, tenemos la gracia de Dios. Muchos podemos tener capacidades, podemos tener conocimientos suficientes para estar en una posición de autoridad. Sin embargo, nada de eso tiene tanto valor como la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Dice ahí la palabra que Josué tenía espíritu, un hombre en quien está el espíritu de gracia, un hombre bueno, temeroso de Dios, que aborrece la codicia y actúa basado en los principios de Jehová. Esa gracia solamente la pone Dios. Esa gracia para poder decir las palabras justas, para poder dar el consejo adecuado, para poder dar la palabra de corrección eh, en amor y en respeto. Esa gracia la pone Dios, no la pone nuestras habilidades o nuestras capacidades. Por lo tanto, también este es un plus, ¿cierto? Para que sepamos que una vez que nosotros nos disponemos a servir al Señor, Dios nos capacita, Dios pone gracia en nosotros, Dios nos prepara para el puesto en donde debamos a estar sirviendo.
Por lo tanto, si usted, hermano, tiene deseos de servir al Señor, pero tiene temores de que no está listo, de que a lo mejor no tiene el conocimiento suficiente o no tiene las habilidades, yo le animo a que usted ore al Señor y se lance a la piscina, como se dice, y ofrezca sus servicios a Dios. Y Dios lo va a usar, Dios lo va a capacitar y Dios va a poner la gracia que usted necesita para poder servir. Por eso puse ahí la gracia. Dios pone la gracia y pone de su espíritu para que podamos servir con excelencia en donde Él nos ponga. Pero para eso, lo primero es la disposición de nuestro corazón, de servirle al Señor. Y por último, algo que nos recuerda, ¿cierto?, esta historia es la humildad que nosotros, a la que nos lleva la palabra, ¿cierto? A la humildad de saber que no depende de mí, de que yo no soy... eh, no soy, no estoy aquí por lo que soy o por lo que tengo, por lo que puedo hacer. Estoy aquí por gracia de Dios. Estamos aquí por misericordia del Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios siempre nos lleva a la humildad. Ver que todo lo que tenemos, todo lo que somos, a donde hemos llegado, es por gracia divina, es por que así Dios lo ha permitido, es porque así Dios nos ha, como decía la palabra, galardonado, ¿cierto? Em, no es por nuestras fuerzas. ¿Ha requerido un esfuerzo de parte nuestra? Por supuesto que sí, porque nuestra carne nos tiene en una lucha constante. Sin embargo, todo lo que hemos podido alcanzar siempre, hermanos, siempre ha sido por misericordia de Dios. Y eso es algo que la palabra nos recuerda, eso es algo que el Espíritu Santo nos hace sentir, ¿cierto? Humildes, de saber que no merecíamos nada, que no merecemos nada aún. Sin embargo, en Cristo lo tenemos todo. Y, y así como el pueblo finalmente llegó a la tierra prometida, recibió cada uno su parte y cada familia tuvo lo que necesitaba, así nosotros también vamos a llegar a nuestra tierra prometida. A lo mejor en este momento el camino está un poco rocoso, el camino está difícil, el camino está angosto, muy angosto, donde estamos en una situación donde es muy fácil caernos, pero en ese lugar, en esa situación, en ese momento que usted esté viviendo, hermanos, Dios está con usted. Nosotros como iglesia estamos con ustedes. Estamos orando, intercediendo para que la iglesia de Dios sea fortalecida en este tiempo. Así que, bueno, con estas pequeñas reflexiones, quiero dejarlos en esta mañana para que podamos orar al Señor y tomar de esta historia, de estos eventos históricos, tal vez, ¿cierto?, del pueblo de Israel, pero que sean algo significativo para nosotros, que no sea, como decía en la oración al principio, el simple estudio de un libro o conocer eventos históricos, sino que sea algo que realmente edifique nuestra vida, edifique nuestro espíritu, y que en estos tiempos a lo mejor distintos, ¿verdad?, de pandemia, em, nuestra vida espiritual siga siendo fortalecida y sigamos estrechando nuestro vínculo, nuestra relación con el Señor y que su palabra siempre esté en nuestra boca y en nuestro corazón. Amén. Y para terminar, quería dejarlos con este versículo que está en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más allá de las personas que podamos ayudar o de las personas a quienes estemos sujetas acá en lo terrenal, servimos al Señor. Hacemos todo para el Señor. Así que nunca olvidemos eso. A veces nos toca lidiar con personas de carácter difícil, a lo mejor no nos llevamos tan bien entre todos, pero cuando recordamos que servimos al Señor y que queremos hacer todo para el Señor, Él nos ayuda, nos da la gracia, nos pone en nosotros a lo mejor esa parte que nos falta de compasión o de paciencia, la cuota de lo que sea que nos falte, Dios nos pone para que podamos servirle a Él con regocijo, para que como cuerpo unido podamos alcanzar la herencia, la recompensa. Amén. Así que oremos al Señor para concluir esta clase del día de hoy. A lo mejor es más cortita, pero siempre sabemos que a pesar de que em,
no sea una clase, un estudio tan extenso, la palabra de Dios siempre queda en nuestro corazón. La semilla siempre queda en nuestra vida y eventualmente da fruto. La palabra, como dice la Biblia, la palabra nunca llega vacía. Así que confiamos en eso, amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana porque hemos visto, Señor, cómo el caminar del pueblo de Israel nos enseña aún hoy día cosas importantes para nosotros. Gracias, Señor, te damos, porque vemos que tú te preocupas, Dios, de que podamos caminar en tus propósitos. Y te agradecemos porque hay promesas para nosotros, porque aún, Señor, tú permaneces fiel a lo que has dicho en tu palabra. Y yo, Señor, te quiero pedir en esta hora que tú aumentes nuestra fe, que tú nos ayudes a seguir creyendo, nos ayudes a seguir avanzando, Señor, en tus propósitos. Aunque se vean las cosas naturalmente, a nuestros ojos naturales se vean difíciles, se vean imposibles, se vean muy lejanas, Señor. Ayúdanos a tener paciencia, ayúdanos, Señor, a seguir confiando, a seguir creyendo, Dios, que pase lo que pase, tú estás en el control de todo y tú eres soberano, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nuestra capacidad humana es limitada, Señor, y muchas veces nos rendimos y muchas veces deseamos eh, renunciar y dejamos que la frustración o que, Señor, lo que vemos, Dios, con nuestros ojos naturales nos desanimen. Padre, y yo te pido por aquellos hermanos que están en esta situación, que están desanimados, que están débiles, Dios, en la fe. Fortaléceles, Dios amado. Que tu Espíritu Santo pueda tocarlos en esta hora, pueda renovar sus fuerzas, pueda descender sobre sus vidas, Señor, para bendecirles, para edificarlos, Señor. Y asimismo te pido que nos uses a nosotros, Dios, para poder ir y levantar los brazos de aquellos que están cansados, levantar a aquellos que están caídos y servirte, Señor, a través del servicio a nuestros hermanos. Que podamos, Padre, como iglesia, siempre reconocerte, como dice tu palabra, reconocerte en todos nuestros caminos y saber que tú, Señor, eres Rey, saber que tú, Señor, eres soberano, saber que tú, Señor, estás, Señor, guiando todo lo que estamos viviendo. Te doy gracias, Señor, por esta clase. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a continuar, a seguir siendo humildes, Dios, a no dejar que el éxito, que los logros, Dios, nos cieguen y nos hagan ser orgullosos, Señor, nos alejen de ti. Ayúdanos, Padre, a permanecer humildes, a permanecer aferrados a ti, a estar centrados en ti y en los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos, te exaltamos y deseamos, Señor, que tú continúes obrando, Dios, que en esta reunión que vamos a tener, en este culto de día domingo, Señor, tu nombre siga siendo exaltado, siga siendo glorificado, sigamos siendo bendecidos por tu presencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.